Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Por la situación creada no solo por la pandemia, sino por ETA, para que el gobierno tenga más facilidad de recursos, de empréstitos. A mí me dicen algunos expertos, Renato, no hay manera como no se endeude más el país, me dice. Mi respuesta es, pero hombre, ya estamos hasta la coronilla de endeudamiento. Más del 30% de nuestros ingresos va para el pago de servicio de deuda. O sea que el país va a trabajar y el gobierno a recaudar tributos para pagar servicio de deuda. ¿Qué nos va a quedar entonces para invertir en infraestructura y en todo lo que genera riqueza? Pero no hay de otra, ¿no? No hay de otra. Claro, yo sé que hay algunos economistas, y siempre lo digo, y no me canso de decirlo, porque plantean ideas. Yo he escuchado a Hugo Pino que dice, hombre, éntrenle ya a depurar esas exenciones fiscales. Mucha gente tiene aquí exenciones y sus empresas no le generan riqueza al país. Y están gozando de las mismas. Tienen que empezar a depurarlas. Y no lo hacen. He escuchado decir a Edwin Araque, los dos son economistas, sí es cierto, son de Libertad y Refundación. ¿Y qué? Son economistas que los noto en la generalidad de las veces ecuánimes, sensatos, primando el bienestar nacional. Edwin Araque del criterio que hay que sacar un 20% de nuestras reservas internacionales que andan por los 8,000 millones de dólares, justamente para no endeudarnos. Pero bueno, hay otros, admito, que creen que no, que hay que endeudarnos, Miren, yo no sé francamente si toda esa plata que viene de deuda, que se supone se invierte y no nos genera riqueza, ¿cómo vamos a hacer después para pagar la deuda? Me preocupa eso, pero me preocupa que miren la proyección para el próximo año de nuestros ingresos tributarios, 96,000 millones de lempiras se nos van a ir entre el pago de servicio de la deuda y de los salarios públicos. Y antes de que viniera ETA, esa era la proyección. Recaudaciones tributarias de 96,000 millones de lempiras, arreglen esta luz que nos está fallando desde ayer, por favor. Esas son las proyecciones. Y me desconcentra. Y el problema es desde ayer. Entonces, esas son las proyecciones. Y escuchó usted, por si no creyó cuando se lo advertimos hace varios meses, que hace un mes aproximadamente el presidente del Congreso Nacional advirtió a Honduras que irremediablemente el próximo gobierno, sea del partido que sea, nos tiene que meter un ajuste fiscal. ¿Y qué tipo de ajuste fiscal? ¿Y de dónde nos van a sacar más dinero? Miren qué interesante todo esto para reflexionar, y para reflexionar con espíritu constructivo, porque aquí no hay sesgo de política ni de prejuicios contra el presidente ni su gobierno. Pueden haber críticas, podemos decir cosas porque creemos que no funcionan, porque se han hecho mal, porque no ha habido plena transparencia, porque ha habido corrupción, pero no hay signos de prejuicio político solo porque sea el Partido Nacional o quien gobierna la República. No, esta es la realidad. Entonces, el Congreso hoy, ahí me disculpan, pero yo soy tan obsesivo que
Cualquier detalle que no está como quiero me desconcentra. El Congreso hoy va a aprobar, ya está el dictamen listo, justamente lo que les digo, la suspensión por un máximo de 2 años de las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el sector público no financiero de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aquí tengo el dictamen, espero que aparezca en pantalla. Estoy viendo los considerandos, que la situación que se ha presentado en el mundo y ya con la confirmación de casos de coronavirus en Honduras, el gobierno mediante decreto ejecutivo, dice el PCM número tal, declaró estado de emergencia sanitaria en todo el territorio. Dicha emergencia sanitaria tiene como propósito fortalecer las acciones de prevención, control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo de COVID, que la pandemia ocasionada por la COVID ha venido a afectar de manera significativa la economía mundial y de forma particular la economía nacional, por lo que se hace necesario emitir medidas extraordinarias en materia presupuestaria a efectos de disminuir el impacto ocasionado por la pandemia, que mediante decreto número 25/2016, publicado el 4 de mayo del 2016, se aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece reglas plurianuales de desempeño fiscal y en su artículo 4 la misma ley se establece las reglas de excepción de la Ley de Responsabilidad Fiscal y que previa solicitud del Poder Ejecutivo el Congreso Nacional debe suspender hasta por un máximo de 2 años la aplicación de cualquiera de las reglas señaladas en el artículo 3, que es obligatorio para el Estado mantener el equilibrio presupuestario y dada la emergencia nacional de la COVID, efecto que ha conllevado a una baja actividad productiva de los diferentes sectores económicos y productivos del país, situación que tiene como resultado una caída en la captación de los ingresos del Estado y a su vez se tienen requerimientos de recursos presupuestarios y financieros para atender de manera prioritaria los gastos vinculados con la emergencia nacional de la COVID y dengue, para garantizar el bienestar de la población hondureña, haciéndose necesario e ineludible la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria. Y luego decreta suspender por un máximo de 2 años las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el sector público no financiero establecidas en el inciso A y B, numeral 1 del artículo 3 del decreto 25/2016 que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta suspensión se fundamenta en las reglas de excepción establecidas en el artículo 4, numeral 1 de esa Ley de Responsabilidad Fiscal y en la declaración de estado de emergencia sanitaria en todo el territorio. Durante el periodo de suspensión de las reglas plurianuales del desempeño fiscal, porque hay que admitirlo, ¿verdad? Al inicio de este gobierno hubo mucha disciplina fiscal y se redujo casi de 2 dígitos a una cantidad que fue valorada por los organismos financieros internacionales. Eso tenemos que decirlo y el que no lo mire es que está ciego. Pero claro, algunos dijeron, sí, están actuando con disciplina fiscal, esto se lo he escuchado a Hugo Pino, porque no hay la suficiente inversión pública que el país necesita, dice. Pero bueno, el hecho es que se redujo ese déficit fiscal, que lo teníamos como una piedra grande en la espalda de los hondureños. Entonces dice el artículo 2, durante el periodo de suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal, se establece un techo anual para el déficit del balance global del sector público no financiero que no podrá ser mayor a 4% del Producto Interno Bruto para el 2020. No podrá ser mayor a 3% del Producto Interno Bruto para el año 2021 y no podrá ser mayor al 1% del Producto Interno Bruto para el 2022, como lo establece el artículo 3, numeral 1 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Asimismo, se establece durante el periodo de suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal, el incremento anual del gasto corriente nominal de la Administración Central no podrá ser mayor a los 8.5% para el 2020, no podrá ser mayor al 7% para el 2021 y no podrá ser mayor del 7% para el 2022, como lo establece el artículo 3 de esa ley. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la Gaceta. Esto ya está en dictamen y probablemente se apruebe hoy. Entonces viene la explicación por qué el programa. ¿Cuánto autorizó el Congreso? Al Ejecutivo, no. En la pandemia, $2.500 millones para contratar
préstamos. Es deuda, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? No se ha contratado esos 2.500 millones de dólares, también hay que ser claros en eso. 2.500 millones. Y ahora, producto de estas lluvias, autorizó 1.200 millones de lempiras para rehabilitación de la infraestructura dañada. Entonces, ¿qué buscamos? Miren que las cosas no se hagan como las hizo Marco Bográn. Y que cada lempirita que nos cuesta generar en el país y que con nuestros esfuerzos pagamos como impuestos sobre venta, impuestos sobre la renta y todos los impuestos que hayan, y cada dinerito, cada dólar que se consigue en el exterior con empréstitos se utilice correctamente. Porque al final somos nosotros los que pagamos esto. Los que pagan impuestos sobre la venta, pero no pagan impuestos sobre la renta. Y los que pagamos impuestos sobre la venta, impuestos sobre la renta y todos los impuestos municipales. No queremos que nuestra platita se utilice de la manera como la utilizó, por ejemplo, Inves. Y vamos a pedir también que todas esas juntas directivas tengan responsabilidad y no justifiquen que no sabíamos que el director estaba haciendo esto, que por más que le dijimos, le advertimos, no nos hizo caso. Ellos tienen un rol que desempeñar y que no nos vengan con cuentos a partir de ahora si un director utiliza de manera ilícita los fondos sagrados públicos de Honduras. Deben tener responsabilidad también las juntas directivas. Deben tener responsabilidad porque creo que tienen suficiente cerebro y lengua para hablar, para advertir y para hacer toda una presión, si no escucha el director o el gerente, pública cuando estos estén actuando mal. Entonces, por lo menos con estos 1.200 millones queremos que las cosas se hagan bien. No que quede a discrecionalidad del funcionario público cómo usa los dineros. Y luego es que nos damos cuenta de las barbaridades, de las sinvergüenzadas y de los errores que cometen. No estamos en la capacidad de tolerar más sinvergüenzadas de los funcionarios públicos. Por eso el programa de hoy. Para crear conciencia. Que si dicen 1.250 millones de lempiras, quisiera conocer un poquito el contexto de esos 1.250 millones de lempiras porque se aprobaron justamente en la sesión de la semana pasada. Este viernes, el gobierno anunció que tiene a disposición 1.211 millones de lempiras para la rehabilitación y reconstrucción de los daños provocados por ETA, fondos que serán divididos en 3 etapas. Lo importante es rescatar y salvaguardar vidas. Para esto se cuenta con un presupuesto de 11 millones de lempiras. Ese presupuesto se está ejecutando en este momento. A partir de mañana empezaremos a ejecutar un presupuesto de 200 millones de lempiras que está totalmente dirigido a rehabilitar el paso a todas las zonas del país. Y por último, un tercer paso que será ya la reconstrucción, la rehabilitación de todo esto, y para eso contamos con un presupuesto ya mapeado de 1.000 millones de lempiras. Boquín informó que tiene identificado 20 puentes que han caído y más de 600 puntos de carretera que han sido afectadas por las lluvias, por lo que han dividido el país en 3 sectores para ser atendidos por Inves H, INSEP y Sedecoas. Inves se encargará de Cortés, Atlántida, Colón, gracias a Dios, Francisco Morazán y Olancho. INSEP se encargará de Lloro, Comayagua, Valle, Choluteca y El Paraíso, y el resto del país, la zona oriental, se encuentra bajo el control de Sedecoas. El funcionario también dio a conocer que crearon un manual interno para realizar un uso cuidadoso de los recursos utilizados. En tanto, el coordinador general de gobierno indicó que se han creado 4 mesas para atender las emergencias humanitarias, de infraestructura, de reactivación económica y de gestión de cooperación internacional. Y en lo económico esto fue lo que dijo. Sobre todo que tendrá que ver con la ayuda a las MIPYMES, al sector agrícola, al sector construcción y a todos aquellos que han sufrido motivados por este huracán y que también tenían problemas ya con esta doble emergencia con el COVID-19.
En cuanto Copeco aseguró que más de 1.600.000 personas han sido afectadas por ETA y se han habilitado más de 200 albergues a nivel nacional. Entonces, si vamos a suspender por un máximo de 2 años las reglas plurianuales de desempeño fiscal para el sector público financiero, si vamos a suspenderlas, la plata que consigamos debe ser bien utilizada. Cada centavo debe ser bien invertido. Y que no nos encontremos con más casos de Inves y hospitales que fueron anunciados en marzo y todavía el de la capital no funciona. Entiendo que solo funciona el de San Pedro Sula, se están instalando los otros y otros que todavía vienen por el mar. Si vamos a romper las reglas fiscales, la disciplina fiscal, aunque dice el decreto con control, por favor invirtamos bien el dinero. Y no nos salgan con esas asquerosidades, porque nos estamos endeudando hasta la coronilla, tenemos que pagar esas deudas y yo les digo algo, la captación de dinero en este momento es difícil porque saben cómo está el aparato productivo, casi destruido. Y el gobierno debe tener más ingresos. Y este y el próximo, estos dicen que no van a meter más impuestos, pero están advirtiendo desde ya. Lo han dicho desde el Ejecutivo y ahora lo dijo el Legislativo, que el próximo gobierno va a meter un paquetazo porque no habrá formas como recaudar más. Entonces, el deber de nosotros es decirles, hagan las cosas bien. Hagan las cosas con transparencia, por favor. Y bien para el televidente que me llamó y me dijo que las juntas directivas tienen responsabilidad por omisión. Y la otra palabra se me ha escapado. Aquí tengo un abogado al lado. Debería ser así, ¿verdad? Por comisión u omisión. Que nadie alegue, que nadie justifique. No me daba cuenta lo que hacía el director. No, es que ese señor usted viera, no le hacía caso a nadie. Y son junta directiva, que no nos vengan con esos cuentos. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. El buen uso, mejor dejo a Jennifer Girón que nos diga cuál es, en resumen, así el título del programa. La pausa, me extendí un poco, pero había que darle contexto a esto para venir con nuestros invitados esta mañana en Frente a Frente. Señorita Girón. Muy buenos días, Honduras, y esta mañana les decimos que tenemos que tener los ojos bien abiertos, pero bien abiertos. ¿Por qué? Porque ahora que se anuncia la suspensión de las reglas plurianuales del desempeño fiscal del sector público no financiero, que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, el uso de los dineros públicos debe ser totalmente transparente, no como en la pandemia. Con ese pensamiento les dejamos en estas redes sociales Frente a Frente HN, Facebook y Twitter. Ya pueden ver el video del tema del día para que ustedes puedan tener más insumos y también escuchen el programa a lo largo del día, a lo largo de la mañana para poder contestar. Les repito el tema, debemos tener los ojos bien abiertos, pero bien abiertos, porque ahora que se anuncia la suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal del sector público no financiero que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, el uso de los dineros públicos debe ser totalmente transparente, no como en la pandemia. Esperamos su participación en las redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Iniciamos y le presentamos nuevamente el tema de esta mañana para su participación. Debemos tener los ojos bien abiertos, pero bien abiertos es la reflexión que le hacemos porque ahora que se anuncia la suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal del sector público no financiero que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, el uso de los dineros públicos debe ser totalmente transparente, no como en la pandemia. ¿Qué opina usted sobre esto? Escríbanos a Facebook o Twitter, Frente a Frente HN es nuestro usuario oficial. Saludo a la representante de la sociedad civil de la Fundación Democracia Sin Fronteras ante el grupo multisectorial de Cost Honduras. Ustedes deben saber qué es Cost Honduras. Precisamente Cost Honduras es una iniciativa para vigilar la transparencia y la calidad de las obras de infraestructura del país. Es un grupo multisectorial formado por sociedad civil, por el gobierno y por el empresariado, por el sector privado. Entonces es bueno que estén hoy los representantes que tenemos para que
abordemos esta temática, no solo de vigilar la calidad, no, es que tienen la misión de vigilar la transparencia con que se maneje la plata. Máxime ahora, después de las experiencias que todos hemos sido testigos en esta pandemia. Por eso está con nosotros aquí la abogada Melissa Elvir. Gracias, Melissa, por estar con nosotros. Es un placer. Igual el abogado Carlos Espinal. Carlos Espinal, que representa aquí a la SJ ante COS Honduras. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Un placer. Pero también estar está aquí. su jefe. Sí, correcto, Está Carlos sí. Hernández en la ciudad de La Lima o de San Pedro Sula. Sí, porque en La Lima no se puede vivir en este momento. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Renato, buenos días. Efectivamente, estoy en San Pedro Sula. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, Carlos. La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, que debe tener un rol fundamental a partir de ahora en toda esta temática que abordamos. Ingeniera, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Renato, y a todos los en el programa. Muchas gracias por la participación. Y sí, usted lo dice, estamos muy pendientes. Y también el colegio es miembro de COS. Yo soy la representante suplente del colegio en la iniciativa COS. Muy bien, gracias, ingeniera. Pues comienzo con Carlos para aprovechar que están distantes y que de repente se va la luz y nos quedamos sin la conexión. Carlos, ahora que nos están anunciando más préstamos, que nos estamos endeudando más, que ya nos empiezan a advertir que para recaudar tributos tienen que haber más impuestos, hoy más que nunca debemos cuidar cada lempirita que el gobierno invierta, que no se vaya a la bolsa, que no se pierda ese dinero, sino que justamente se invierta en obras de infraestructura, como estos 1.200 millones de lempiras que han anunciado para rehabilitar toda la infraestructura dañada. Adelante, Carlos. Renato, buenos días. Efectivamente, mire que estamos en sintonía. Justamente anoche y esta madrugada estaba leyendo estos proyectos de ley. Son dos proyectos. Usted ya mencionaba uno que algunos diputados lo compartían porque querían escuchar un poco la opinión nuestra, y usted lo decía. Creo que la ley de responsabilidad fiscal ha cumplido un rol importante en el país y eso no podemos desconocerlo. Y sin embargo, con esta nueva iniciativa hay muchos temores y hay muchas dudas, y esas dudas son alimentadas justamente por los antecedentes, por lo que usted ya mencionaba, y no podemos desconocer que hay una desconfianza generalizada y que la discrecionalidad podría significar en este momento una situación bastante compleja. Y justamente también hay otra iniciativa que es la creación de un fondo de inversión directa, que aquí también es muy delicado porque se está hablando de crear un fondo usando parte de los recursos de fondos de pensiones, inversionistas internacionales, nacionales, y también hay un poco de duda por estos sistemas de gobierno que han habido en diversas instituciones y que nos han demostrado que, a pesar de que el espíritu supuestamente es tener varios actores vigilando, al final estos gobiernos no han funcionado, ¿verdad? Y ya lo vimos lo último en Inves, pero lo hemos visto con Odutel, con la ENE y con todas estas otras organizaciones. Nosotros como sociedad civil, en medio de una situación súper compleja y un panorama sombrío como el que vemos aquí en la costa norte, y usted introducía el programa hablando de lo que va a pasar o lo que está pasando en el país, lo que nos queda es, y aquí más bien aprovecho el llamado, es como sociedad civil y como hondureños, cómo nos involucramos para abrir bien los ojos y tratar de que haya efectividad en el uso de estos recursos, más cuando tenemos una institucionalidad bastante cuestionada, en este caso Inves, que lamentablemente perdió muchísimo de lo que había ganado en los últimos años. Y bueno, a través de la iniciativa COS, que es una iniciativa internacional, creo que es importante decirlo, Transparencia Internacional ha sido y fue parte de los fundadores de esta iniciativa, porque se ha demostrado que el tema de infraestructura es uno de los más vulnerables a la corrupción en diferentes aspectos. No tiene que ver solamente con los costos, sino es el tráfico de influencias, es los temas de conflicto de interés, que es un tema que nos preocupa muchísimo y ojalá desde COS y el Colegio de Ingenieros pueda abordar, pero también tiene que ver un poco con la calidad de las obras y muchos de los desastres
que suceden en el mundo tienen que ver porque lamentablemente, y más en estos países con institucionalidades débiles, que la calidad de las obras no necesariamente es la adecuada. Hay mucha manipulación y de estas hay muchas historias aquí en el país. Así es que la SJ, como parte de la iniciativa COS, estamos dispuestos a acompañar este esfuerzo para tratar de ver cómo logramos asegurarnos que se puedan tener los principios rectores que ya hay en el país. Hemos estado compartiendo con el gobierno algunos principios que se han ido construyendo a lo largo de los años en situaciones de emergencia para garantizar que vamos a tener un uso adecuado de los recursos. Más adelante quizás Renato pueda quizás compartir algunos de estos principios que los hemos compartido con los altos funcionarios del gobierno y les hemos dicho, miren, es importante generar confianza, generar credibilidad, porque si no, pues estamos fregados, porque no hay recursos, y usted lo decía, no hay recursos, y los poquísimos recursos que hay, tenemos que hacer uso de ellos de manera eficiente, de manera transparente, y garantizar que efectivamente el país, en medio de toda esta situación de crisis provocada por la pandemia y ahora por esta tormenta tropical, puedan ser usados de la mejor manera y que el funcionario que se atreva a no hacerla pueda ser sancionado de manera inmediata, pero que esto no sea solamente teoría, porque ese es el problema, que a veces, y es lo que ha generado toda esta desconfianza, los funcionarios vienen y empiezan a administrar, como fue el caso particular de Inves, donde se les advirtió 1, 2 y 3 veces. Claro, nosotros no somos junta directiva, solo lo hacíamos desde nuestro rol. Y aún con todo eso, amparado en estos decretos, y es justamente la preocupación también, vinieron y actuaron a discrecionalidad. Y de hecho, fondos del fideicomiso para la reconstrucción de carretera fueron los que se usaron ahora se usaron en Inves, para comprar esos hospitales. Un poco más de 1.000 millones de lempiras. Que miren qué cosa. Justamente los 1.200 millones que ahora Inves está diciendo que tiene disponible para el tema de reconstrucción. Es posible que si no se hubiese tomado esa decisión en ese momento, ese dinero estuviera disponible y entonces no tuviésemos que recurrir a otros mecanismos, quizás de deuda, para poder hacer eso. Por eso nosotros lo decimos siempre y de manera categórica. La corrupción mata y la corrupción nos está pasando una factura muy fuerte, pero también es la inoperancia, también es la discrecionalidad, también es aquellos funcionarios que creen que porque están en una posición ahí pueden actuar como que si lo que estuvieran usando es de ellos. Y al final es de todos, y somos todos los que tenemos que sufrir. Obviamente, ahora mismo, mire, y termino con esto. Estaba en una comunidad de La Lima y fue tan lamentable ver la gente sola, sin la presencia de ningún gobierno municipal ni gobierno central tratando de limpiar sus viviendas. Y me hice un recorrido yo les decía, quizás aquí no están, pero están por otro lado. Entonces, esa situación genera frustración, genera descontento, genera que la población esté completamente frustrada, y más con todos estos escándalos de corrupción que están pasando. Así es que nuestro compromiso, a pesar de lo difícil que es realizar este trabajo, porque por un lado está la falta de confianza de la ciudadanía va a decir, no, pero ¿y qué hacen los veedores? Pero bueno, al final yo les digo, es responsabilidad de todos. Al final los veedores no deben ser solamente organizaciones legalmente constituidas. Los veedores tenemos que ser todos los hondureños. Todos los hondureños cuidando cada centavo, cada recurso. Y el que no lo hace, denunciarlo y denunciarlo con energía, con fuerza, como lo hicimos nosotros en el caso particular de Inves. Muy bien, Carlos. Yo sé que ustedes son grupo multisectorial como sociedad civil ahí en COST, que es la iniciativa para que se invierta bien el dinero en infraestructura vial y que sean obras de calidad. Yo sé que ustedes no son junta directiva, pero igual, armen el berrinche cuando miren que las cosas se están haciendo mal. Igual, y no voy a dudar yo de la transparencia de los exdirectivos del Seguro Social, no voy a dudar. Yo conozco a dirigentes obreros, conozco a la expresidenta del Colegio Médico, por lo menos la mayor parte de esa junta directiva son gente honrada.
Bueno, algunos están privados de libertad porque un juez los halló culpables. Seguramente entonces ellos no eran honrados, pero la mayoría de esa junta directiva es gente transparente. Pero no hicieron el berrinche, no advirtieron, no asumieron su verdadero rol para presionar y evitar el desastre financiero que hicieron en el seguro. Pero Igual, usted lo decía, Renato, y perdón que lo interrumpa, usted le decía, puede ser por omisión, ¿verdad? También es corrupción claro, aquel funcionario que acepta una posición y no tiene la capacidad ni la valentía para poder advertir este tipo de situaciones. claro, pero mira, yo conozco a muchos de ellos y son gente honrada, son gente honrada. Esta junta directiva de Inves, ahí estaba el CNA y entiendo que ahí estaba el empresariado también representado, el sector privado. Ahí estaba. No hicieron bulla, no hicieron, se salieron, pero no nos advirtieron a tiempo, no hicieron, no digo escándalo, no asumieron ese rol beligerante para decir, este hombre está haciendo las cosas mal, no nos escucha, le estamos advirtiendo y está haciendo las cosas de manera ilícita. Ese es el rol, visto lo que hemos visto, que ahora deben desempeñar esas juntas directivas como iniciativas como esta. Si no lo hace el gobierno dentro del grupo multisectorial, que lo haga el sector privado o que lo haga entonces el sector de la sociedad civil. Presidenta del Colegio de Ingenieros, usted está ahí también en este grupo multisectorial de COS. Sigamos entonces reflexionando sobre el rol que deben desempeñar ahora que se nos dice 1.200 millones de lempiras para rehabilitar todo lo que nos ha deteriorado ETA. Adelante. Sí, buenos días. Sí, nosotros como colegio, desde el inicio de COS, hay que recordar, COS realmente es una iniciativa que nace allá en el año 2012 en Londres, que fue realmente como un programa piloto, pero esto lo que se quería era que se mejorara la calidad de vida de la gente con mejores infraestructuras. Esa era la finalidad inicial de COS. Ahora, al día de hoy, COS pues tiene 19 países, son los que lo integran, y Honduras es uno de ellos. Nosotros como Colegio de Ingenieros aceptamos formar parte de esta iniciativa de transparencia porque precisamente los antecedentes que se dan en la parte de corrupción, y sabemos que sí, que la parte de infraestructura, la parte de construcción son los más susceptibles a la corrupción, y en eso comparto con el licenciado Hernández. ¿Por qué? Porque se da mucho que decir y mucho que hacer. Pero sí le aclaro algo, también hay que ver quiénes son los que están construyendo en este país. Si bien los técnicos preparados somos los ingenieros civiles, somos los arquitectos y somos los profesionales egresados de una universidad, no todos somos nosotros los que construimos. Tenemos una competencia desleal grande, hay que ver quiénes están construyendo las obras. ¿Por qué? Porque es más fácil que el maestro de obra sea el que construya y no el ingeniero, que es más fácil que una persona, incluso tenemos médicos construyendo. Hay personas que ni siquiera son conocedores de los conceptos básicos de lo que es construcción, y claro, esto es parte de la misma corrupción. Nosotros sabemos como gremios, porque están las cámaras también está la Cámara de la Construcción, está la Cámara de Empresas de Consultoría, como miembros del GMS también. Y hemos creído de que COS es una buena herramienta que se debería de aprovechar más, porque siento que se queda corta al querer participar. COS quiso dar su opinión y participar con su veeduría en la compra de los hospitales. Y tratamos de hacerlo y no se logró esa participación como se debía. Yo quiero que en este programa también dejar sentado que también estamos ahorita al pendiente de participar como COS en esa veeduría de ese dinero que se va a estar asignando a la rehabilitación, porque sí estamos comprometidos con el pueblo para que ese dinero sea utilizado para la población, para rehabilitar y llevar la comunicación, la salud, la alimentación a todas las poblaciones y a todos los pobladores que están siendo afectados. Muchas gracias, ingeniera. Mire que no sabía que, a pesar que ustedes dijeron queremos ser veedores como COST en la compra de esos hospitales,
porque al final son dineros públicos en inversión, esto no es infraestructura, no lo dejaron. No fue que dijimos, fue que nos incluyeron en un decreto de manera unilateral, o sea, el gobierno incluyó a COS para ser veedor de este proceso de la pandemia al inicio. En aquel decreto ejecutivo, inclusive Inves estaba quejando precisamente porque no comenzábamos a ser veedores de este proceso. Sin embargo, nosotros como iniciativa de transparencia en materia de infraestructura decidimos que no podíamos meternos en temas de salud, o sea, en temas de insumos, de bioseguridad, precisamente porque no es el expertise ni tampoco la experiencia, ni tampoco para lo que se creó la iniciativa, pero sí dijimos que íbamos a comenzar, por ejemplo, con lo que se estaba construyendo para los planteles de los hospitales móviles. Sin embargo, y yo sí quiero ser bastante clara, sociedad civil se opuso mucho precisamente por todos estos procesos de corrupción que se estaban escuchando en ese momento. Entonces no podíamos ser parte porque no teníamos información. El proceso inicial de COS o los procesos por los cuales trabaja es primero el tema de divulgación, es decir, COS creó la plataforma, o fue impulsora, mejor dicho, porque ahora le pertenece al Estado, del sistema de información sobre obras públicas y contratos de construcción, que es el CISOC. Es una plataforma que quiere dar a conocer a la ciudadanía, entonces, desde el momento del proceso de licitación mismo hasta que ya está finalizado una obra. Quiero quedar claro en esto, ¿los incluyeron entonces? En un decreto, pero nosotros no lo solicitamos como COS, no se solicitó al gobierno. ¿Tenía algo que decir, ingeniera Claudia Zúñiga? Y esas son algunas cosas que dentro del grupo yo discrepo de algunas cosas también, y lo digo claramente. Esta es una iniciativa de divulgación, como le decía la licenciada Melissa. Se nos incluye como COS en los decretos, pero a la hora de hacer el trabajo se limita la participación. Como decía la licenciada, no teníamos la información. ¿Cuánto tardamos en obtener esa información? O sea, no solamente se trata de que coloquen la iniciativa de veeduría COS en estos decretos, y cuando en la realidad no se cuenta, incluso hay una nota en la que nosotros solicitamos participar y hacer las visitas en los planteles, porque finalmente el colegio de ingenieros pidió a través del Instituto de Acceso a la Información Pública toda la documentación de los hospitales. Llegó súper tardíamente, lo digo, pero tardía. Ya no era oportuna ni siquiera la participación. Sin embargo, pedimos acceso a los planteles donde se estaban construyendo los hospitales y se nos contestó que cuando estuvieran terminados. ¿Y cuando estuvieran terminados para qué? ¿Para ir a dar un rol? ¿Para ir a dar un tour? No, o sea, sinceramente, no solo se trata de llevarnos en un documento, se trata de facilitarnos la información con la que podamos hacer esa veeduría. Y sí, la licenciada Melissa tiene toda la razón, se nos mencionó y a la hora de las horas no se nos facilitó el acceso para hacer nuestro trabajo. Igual se solicitó información a Inves, que hasta la fecha seguimos esperando la información, es decir, desde el momento en que nos solicitaron ser veedores, se solicitó la información precisamente de la compra de los hospitales. Bueno, y todavía seguimos esperando entonces la información. Pues miren, de nada sirve formar parte de una junta directiva si van a estar de adorno o si van a ser cómplices de la corrupción del director. De nada sirven entonces las juntas directivas. Y yo diría, sin ser extremista, que de nada nos servirá COST si no se vuelve, y hay que decirlo así, si no los escuchan directamente las instituciones, ser beligerantes de manera pública. Si no se puede de una forma, de otra, siempre con el ánimo de tratar de cuidar los dineros, los pocos dineros públicos del Estado de Honduras. Y ese es el llamado hoy. Ese es el llamado hoy a COST para que sea vigilante, un eficiente veedor
de esos 1.200 millones de lempiras que se van a utilizar para la rehabilitación. Mire la denuncia que está haciendo la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, que utilizan albañiles, que utilizan cualquier persona para muchas obras y no al Colegio de Ingenieros. Entonces, antes de escuchar al abogado Carlos Espinal, tengo que ir a una pausa comercial, pero seguimos reflexionando sobre esto porque hondureños, nos vamos a endeudar más. Luego, si este aparato productivo no se dinamiza, no van a haber suficientes recursos. No sé cómo vamos a pagar esa deuda que cada día se incrementa. Y se nos está advirtiendo desde ya que el próximo gobierno tiene que aplicar un ajuste fiscal para mayor captación de ingresos. ¿De dónde? A no ser que los que pagamos impuestos sobre la renta comenzamos a ahorrar desde hoy para pagar los impuestos que se vienen en el 2022. Pausa y volvemos con esta temática de transparencia a la que se sumará también, ya está conectado el presidente de la Chico. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el tema. Debemos tener los ojos bien abiertos, pero bien abiertos, porque ahora que se anuncia la suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal del sector público no financiero que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, el uso de los dineros públicos debe ser totalmente transparente, no como en la pandemia. Sobre esto tenemos comentarios de los hondureños que nos escriben al Twitter. Dice, por ejemplo, vamos a ver si lo mostramos en pantalla. Mauricio Lara nos escribe y dice que unos abogan más por impuestos y trabas, otros abogamos por sociedades más libres, menos gasto público, menos impuestos, individuos más grandes, Estado pequeño. Oger Marín dice, buen día, hay que tener claro que reducir un déficit fiscal a base de más deuda pública no es sano. Lo único que se está haciendo es pasarle la papa caliente a las futuras administraciones, porque son las que van a tener que honrar la deuda que se está adquiriendo en este momento. Lo ideal es reducir el déficit fiscal mediante un aumento en los ingresos corrientes y una reducción en el gasto corriente. Para aumentar los ingresos tributarios es necesario un crecimiento económico que genere empleos de calidad y mejorar la percepción de corrupción del país. Reinaldo López dice, sencillo que el CNA sea el fiscal certificado. Este gobierno busca enredar el hilo del rodo. También dice, realmente este gobierno no se cansa de querer burlarse del pueblo. Aprovechan cualquier rato de incertidumbre y distracción del pueblo para implementar sinvergüenzadas. Del pelo están buscando que lo saque el pueblo. Ya basta, dice Reinaldo. Jeffrey Irías dice también que con todas las acciones malintencionadas que este gobierno ha ejecutado, tanto en la pandemia como ahora en este desastre natural, es imposible no pensar que seguirán con la misma línea perversa y corrupta en la utilización de los recursos económicos. Y también Roberto Díaz Alcerro dice, estar con los ojos abiertos, transparencia, se pregunta, ¿y de qué va a servir si al final se hace lo que se tiene que hacer, aunque todo vaya en contra del pobre pueblo pobre? Desafortunadamente ya hemos perdido la confianza en el gobierno. Y un comentario más para continuar, dice, al gobierno las leyes son nada. En sus actos de corrupción no los detiene nadie ni nada. A esto solo una intervención internacional los tiene preocupados, por eso eliminaron la Maxi. Gracias por sus comentarios. Recuerden que el tema ya está planteado en las redes sociales de Frente a Frente en Facebook y en Twitter. Continuamos. Pero miren, ya Joe Biden ya ha planteado, tenemos información, no una maxi supranacional, porque no se trata de intromisión en los asuntos del Triángulo Norte, pero ha anunciado una ayuda, reactivar esa ayuda que prometió Obama, de 4.000 millones de dólares para el Triángulo Norte, pero a cambio un organismo regional en el Triángulo Norte que vele por la transparencia. No me pregunten cómo va a funcionar, si va a funcionar como la Maxi, como la CICIC, no me pregunten nada de eso. Solo les digo que ya el hombre en más de alguna comparecencia ha hablado sobre esta temática, un organismo regional de transparencia como condición para que facilite recursos Estados Unidos a esta región. Claro, ellos buscan frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, no ilegal. Ellos buscan frenar la migración, así lo vamos a dejar, porque ese es un derecho, ¿verdad? Ellos buscan frenar la migración
y tienen que invertir, ayudarnos con más recursos, pero igual no quieren que los recursos se los roben aquí en la región. Quieren que se inviertan para que generen riqueza, oportunidades y que la gente se quede. El abogado Carlos Espinal continúa reflexionando sobre este llamamiento a que COS, esa iniciativa, tenga los ojos, pero supremamente abiertos en la vigilancia de esos 1.200 millones de lempiras aprobados para la rehabilitación de la estructura dañada. Y luego Odir Fernández del CNA, porque está en comunicación con Frente a Frente. Abogado Carlos Espinal. Sí, muy buenos días, Renato. Muchas gracias. Quería ampliar un poco lo que habían ya comentado la ingeniera Claudia y la licenciada Melissa. De esta participación se vuelve muy difícil a veces para el tema de veeduría porque no está la información publicada, ¿verdad? No hay información suficientemente publicada en los portales en donde se pueda tener acceso, ¿verdad? Y tener pues opción, hacer una revisión detallada y hacer un análisis de esta documentación. Por eso desde COS vamos exigiendo a los distintos actores, sobre todo en el tema de infraestructura, una divulgación de información que sea proactiva, ¿verdad? Es decir, no esperar que llegue COS o otro ente a solicitarle a las instituciones que deben de publicar la información especialmente sobre los proyectos de infraestructura, sino que esto debe de ser ya una cultura, ¿verdad? Institucional. Sin que nadie le esté pidiendo información, ellos deben de estar publicando. Y es algo pues que hemos estado comentando en el GMS a partir de esta tormenta ETA, y es un monitoreo permanente de la publicación de información de estos entes, especialmente Invest, ¿verdad? INSEP, por ahí aparece CEDIS también y CEDECOAS, que son los que van a estar involucrados directamente en temas de reconstrucción o rehabilitación del patrimonio vial, y de esa forma pues ir haciendo los pronunciamientos respectivos, tal como usted decía. Quizás uno puede solicitar información, no la facilitan, pero tener una presencia mayor, ¿verdad? Con el trabajo que podamos hacer en conjunto con las comisiones ciudadanas de transparencia, a cuales estamos invitando a que participen con COS en hacer una veeduría, ¿verdad? Una auditoría efectiva a estos proyectos desde cada una de las zonas donde ya se han planteado. Déjeme decirle que desde ASJ hemos empezado casi en lo personal, ¿verdad? Y lo compartíamos con sociedad civil, especialmente es empezar a revisar los portales, y ayer pues ya descubría yo en Onducompras 2.0, ¿verdad? El sistema de contratación pública, que ya hay una información publicada, y eso es importante, ¿verdad? Sacaba el detalle yo que INSEP ya había publicado que en los proyectos de infraestructura andará cerca de los 68 millones de lempiras, y ya aparecen los nombres de las empresas constructoras a las cuales se ha adjudicado, y Invest anda alrededor de los 41 millones de lempiras de lo que está publicado, y ya eso suma alrededor de 1.100 millones de lempiras. O sea, es una información que, digamos, la están cargando en este momento a través de Onducompras 2.0, y bueno, y es importante invitar, ¿verdad?, a las comisiones ciudadanas de transparencia y a toda la ciudadanía en general a que revise esa información. También ya hay publicaciones de lo que se va a comprar como el kit, ¿verdad?, de sanitización, si podríamos decir, ¿verdad?, que se está haciendo a través de CEDIS, y ese es bueno. Entonces necesitamos que las instituciones tengan una participación proactiva en la publicación y divulgación de información, y no esperar, como es el ingeniero, que solicitamos información para poder participar de los hospitales móviles y quizás llegó meses después la información. Porque es oportuno entonces, por lo que usted está diciendo, abogado Carlos Zúñiga, lo que su colega abogado, presidente del Colegio de Abogados, Freddy Cerrato, escribe en este momento en un mensaje: cuando se invita a veedores, pero no se les deja ver, al final, por ser parte de la farsa, se convierten en comparsas de la corrupción. Cuando se pierde la confianza en el mentiroso y mañoso, no se le cree aunque diga la verdad. Así que, aunque sean grupo multisectorial, porque aquí está incluido el gobierno y no junta directiva, el rol que deben asumir ante la experiencia vivida en los últimos meses debe ser más beligerante, más beligerante. Cuando el director ejecutivo diga no, hay que desafiarlo, hay que desafiarlo. Vamos a escuchar al abogado Odir Fernández, que está en comunicación con
con Frente a Frente, abogado. Él es el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Buenos días a cada uno de sus invitados y al pueblo hondureño. En realidad hemos estado muy atentos al programa, compartimos las afirmaciones que se han emitido por parte de sus invitados y las mismas que usted ha realizado. Efectivamente, nosotros somos de la misma postura que los consejos directivos deben de desarrollar un rol sumamente importante. Tal es el caso del Consejo Nacional Anticorrupción en muchos espacios, casi siempre que es invitado para participar en varios procesos, pero esa invitación únicamente va encaminada para que el CNA valide todas estas acciones por parte del gobierno. En este caso, nosotros queremos hacer una aclaración bastante importante, que es el hecho de que CNA, si bien es cierto, formó parte del Consejo Directivo de Inversiones Estratégicas de Honduras, nunca recibió la atención necesaria después de todos los informes que se emitió y al final de cuentas pues tuvo que retirarse con el objeto de mantener la objetividad en los procesos de investigación y denuncia que iba a realizar. CNA de manera directa ha señalado la responsabilidad de los diferentes actores que han formado parte de Inversiones Estratégicas de Honduras. CNA en su momento tuvo comunicación directa con el director ejecutivo y le hizo saber todas estas aseveraciones, pero existe un problema en nuestro país, licenciado, que las personas muchas veces se creen las dueñas de las instituciones cuando tienen una sobreprotección de las máximas autoridades del país y ellos hacen lo que quieren. Muchas veces se invita a diferentes organizaciones e instituciones para que formen parte de un consejo directivo, de una junta directiva, pero esta no tiene un rol beligerante, no porque no lo desee en muchos momentos, sino porque la cantidad que ponen entre personas es superior a la gubernamental que a las que van a hacer un contrapeso. En realidad, dentro de los consejos directivos y de las juntas directivas no se conforman de manera equitativa para poder emitir opiniones. En razón de ello, CNA se ha retirado de Inversiones Estratégicas de Honduras y con suma preocupación en este momento está observando el otorgamiento de más de 1.200 millones a Inversiones Estratégicas de Honduras cuando hasta el momento no tenemos un resultado de auditoría formal por parte de este ente. El pueblo hondureño no conoce totalmente la información de todo el pasado. Aquí se acostumbra a hacer borrones y cuentas nuevas. Sabemos que Inversiones Estratégicas de Honduras nace con el cierre que se generó en carreteras, pero en carreteras nadie nos ha dado respuestas desde INSEP. Entonces necesitamos respuestas concretas. CNA por eso toma la decisión de no participar en muchos procesos porque desde la parte gubernamental se pretende utilizar el nombre institucional para poder hacer validaciones y después decir nos acompañaron en tal o cual proceso. Esta es una recomendación enérgica que nosotros hacemos porque no es posible estar erogando grandes cantidades de fondos y el pueblo hondureño no tiene respuestas. Y aclaramos finalmente de que CNA de manera categórica ha sido la primera institución que denunció de manera directa a Inversiones Estratégicas de Honduras por el mal manejo de fondos y bueno, ya nosotros hoy conocemos la historia cómo se ha presentado. Odir, ya que intervino, quédese. Ok, está bien, con mucho gusto. Excelente. El presidente de la Chico también quiere participar en torno a estas reflexiones que hacemos porque no más experiencias negativas. Don Silvio Larios, ingeniero, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los compañeros panelistas. Me siento aquí en familia con Melissa, con Carlos, con Claudia, con Odir, con Carlos Hernández también. Esta lucha no ha sido de ahorita, ha sido una lucha ya de varios años. Carlos Espinal, Carlos Hernández lo han sabido. Solo una pequeña corrección, mi estimado Renato, director ejecutivo de la Chico. Muy bien, muchas gracias, cierto. Juan Carlos Icafi es el presidente, ¿verdad? No, ahorita está la ingeniera Katia Pastor. Ah, bueno. Katia Pastor. Estoy supremamente equivocado entonces con la directiva de la Chico, no importa. Adelante, señor. El hecho es que aquí estamos como Cámara de la Construcción tratando de colaborar dentro de lo que es la relevancia de este importante tema. En efecto, creo que aquí es de averiguar o enfocarnos en cuál ha sido la génesis de todo este tipo de situación. Vea, bien lo dijo Odir, de cómo se cierran las instituciones, las responsabilidades se le pasan a otras. Y olvidémonos de lo que pasó atrás, tal es el caso del Fondo Vial, no nos vamos a cansar.
Yo creo que todo el mundo puede dar fe, ¿verdad?, de cómo la Cámara de la Construcción ha estado constantemente a través de los años, por ya casi una década o más todavía inclusive, de estar denunciando este tipo de situaciones, no solamente en Fondo Vial, sino que en INSEP. Esa ausencia de transparencia ha sido muy dañina. Y creo que aquí, bueno, de hecho, en su tiempo, cuando se estaba discutiendo el Código Penal, una vez se me consultó de qué opinaba del mismo. Yo ahí hice el comentario de que lo que es corrupción debería de ser tratado como el peor de los crímenes, porque también la corrupción mata. La corrupción genera todas las situaciones adversas por las cuales estamos en nuestro país. Veamos esa desigualdad, esas injusticias que tenemos, ¿verdad? Pero más sin embargo, pues aquí estamos siempre haciendo la lucha dentro de lo que ha sido nuestra participación también de COS, que ya creo que hablaron plenamente al respecto, Claudia y Melissa. Pues podríamos decir también de que con Carlos hemos trabajado, con Carlos Espinada, el abogado, hemos trabajado en el pasado juntos, e inclusive ya como chico lo contratamos en una vez para hacer un análisis muy exhaustivo de lo que es el compendio de leyes relacionadas a la contratación pública. Y ahí tenemos unos hallazgos muy interesantes, de que con eso mismo entramos nosotros a pláticas o, bueno, de hecho, a denunciar en diferentes fases lo que realizado y ya también expuesto por la ingeniera Claudia con relación al tema de las ONGs. Es una tarea, es una lucha que tenemos desde el 2014, pero creo que ahorita ya esta incesante lucha que hemos tenido ha llegado ya a permear dentro de lo que es nuestras autoridades, y se nos informó que ya dentro de poco, o tal vez posiblemente ya se esté discutiendo en el seno del Congreso Nacional las modificaciones que se tienen que hacer específicamente en esa ley de ingresos complementarios en zonas rurales y urbanos marginales, que es lo que le da la participación de esa manera desleal, anticompetitiva a las ONGs en perjuicio de los profesionales de la construcción y empresas constructoras. Entonces parece que ahora sí va a haber una inclusión. La lucha tiene que seguir en diferentes niveles. No debemos bajar la guardia en lo que se relaciona a lo que sucedió en Fondo Vial. Recordemos 2017 cuando se hizo, ¿qué ha pasado? No han habido informes parciales, o es aquí de que simplemente cerrarlas y olvidarnos de todo lo que pasó. Ahí hay faltas muy graves al respecto de lo que es la contratación pública. Esas contrataciones que hicieron ahí en Fondo Vial vino a mancharle la cara a la industria de la construcción, porque ¿a quiénes estábamos contratando? De hecho, todavía se sigue haciendo esto. Los altos funcionarios, los titulares en muchas instituciones se creen dueños, y de hecho así es, como lo dice Odir, se creen dueños. Nosotros tuvimos, bueno, no, para no mencionar nombres y no estar, digamos, echando más tierra donde ya hay, ¿verdad? Porque ya están las autoridades encima, pero en su momento nosotros inclusive dentro de las líneas de comunicación que hemos tenido con BSH en su momento, con Carlos Bográn, nosotros le hacíamos tratar de reflexionar sobre ciertas situaciones, e inclusive creo que salimos muy enérgicamente poniéndonos en contra de una contratación directa que se quiso hacer hace año y 3 meses, allá por el mes de septiembre del 2019, cuando se estaban diciendo que se iban a hacer una contratación directa para unos hospitales. Mira, esas contrataciones directas se realizan con falta de planificación o con algún objetivo oscuro, pero bueno, no andemos con suspicacias ni nada por el estilo. Lo que sí es que tenemos que trabajar. Mis felicitaciones siempre pues para Carlos Hernández, a Odir, a Claudia, que ahorita el Colegio de Ingenieros ha agarrado una gran beligerancia en este tema, y Claudia, te rindo el sombrero por tu valentía, que siempre has estado ahí, no has soltado el dedo de la llaga. Nuestros ingenieros civiles están en mucha situación de hambre, en una situación de subempleo o de escasez de empleo, porque las leyes, así como bien te lo mencioné, estimado Renato, ese compendio de leyes, esa creación que se hacen de leyes alrededor de una ley principal que generan una confusión, van a seguir generando lo que es el caos, y eso no puede seguir. Tenemos que tener un orden dentro de lo que es nuestra parte jurídica, porque precisamente ahí es donde estas
estas personas buscan generar ese caos, generar ese desorden para que no se sepa, ¿verdad?, cuál es la cabeza ni cuáles los pies, y seguir en este tipo de situación, seguir en este tipo de impunidad en el cual pues estamos nosotros, repito, como Cámara de la Construcción, sumados a esta ardua lucha en pro de la industria de la construcción, en pro de nuestros profesionales de la ingeniería y obviamente y principalmente en pro de lo que es nuestra nación. Bueno, estamos claros entonces que es preferible que no hayan a tener veedores o miembros de junta directiva sin ojos y sin lengua. Bueno. Voy a ir a una pausa y después le escucho. Pero me entiende el sentido de lo que digo. Claro, por supuesto. Me entiende el sentido de lo que digo. Claro que sí. Preferible que no hayan que tener juntas directivas o veedores sin ojos y sin lenguas. Y el país necesita en este momento que cualquiera que represente a la sociedad civil, al empresariado, debería estar vigilante de cada centavo. 1.200 millones que se van a utilizar en la rehabilitación de la infraestructura perdida. Ya escucharon ustedes, se va a romper un poco la disciplina fiscal seguramente para contratar más préstamos por la situación que está pasando en el país. Pues hay que estar vigilante, hay que ser eficientes, veedores, y sobre esto seguimos escuchando las participaciones de todos nuestros invitados: Melissa Elvir, Carlos Espinal, Carlos Hernández, Odir Fernández, Silvio Lario, después de la pausa comercial. Continuamos con el programa para leer sus mensajes sobre el tema de hoy. Debemos tener los ojos bien abiertos porque ahora que se anuncia la suspensión de las reglas plurianuales de desempeño fiscal del sector público no financiero que contiene la Ley de Responsabilidad Fiscal, el uso de los dineros públicos debe ser totalmente transparente, no como en la pandemia. Y tenemos usuarios en Facebook que se ríen sobre la palabra transparente porque dicen que nos gobiernan los cachos. ¿Qué transparencia va a haber? Dice, sean serios. También Ramón Álvarez dice, la urgencia de estar legislando para atender la situación actual claramente la desidia, las prioridades del gobierno, del Congreso egocéntricas que han tenido, dice. Oswaldo Aguilar dice, la transparencia y veeduría es una parte del uso adecuado de los fondos públicos, pero no garantiza el uso exitoso de los mismos. Por años, la mayoría de las inversiones públicas para el combate a la pobreza y muchas obras de infraestructura han fracasado. Mientras no exista alguna especie de garantía o responsabilidad de los formuladores y ejecutores de los proyectos, no se podrá tener resultados exitosos de las inversiones públicas. Un usuario nos comparte esta imagen que dice, el país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos, sino dejando de votar por ellos. Damián dice que todo el latrocinio y todo ese blindaje de este nefasto gobierno y que están dejando en las latas a este país es porque están seguros que no vuelven a oler las mieles del poder y obligar al futuro gobierno a despedazarnos más con más impuestos. Todas esas temerariedades de este bárbaro del Ejecutivo tiene que dar cuentas en el futuro ante la justicia. Pablo dice que en el gobierno del Poder Ciudadano se cuestionó la no presentación del presupuesto del año fiscal y seguir operando con el anterior. Hoy los corruptos diputíteres aprobarán la eliminación de las reglas del presupuesto y nos piden que el pueblo apoye la chanchada. Esos son algunos de los comentarios. Jenny Morales dice que el pueblo pide a gritos no más corrupción, porque todo aquel mal hondureño que no quiere a su país solo piensa en robar y robar. Y este es el caso de los que gobiernan al país. Son tan cínicos que salen diciendo que les duele lo que está pasando. Son mentiras y son farsantes, dice. Esa es la tendencia de los comentarios que tenemos esta mañana en Frente a Frente. Un escepticismo en la gente. La verdad es que los hondureños estamos muy escépticos, pero la esperanza no la debemos perder. Mensajes como, por ejemplo, porque aún con veedores de sociedad civil y empresa privada, siempre hay corrupción en inversiones o compras del gobierno. Se pregunta la persona que escribe, ¿por qué aún con veedores de sociedad civil y empresa privada siempre hay corrupción en inversiones o compras del gobierno? ¿De qué sirven entonces? Y luego reflexiona, ¿para avalar todo? ¿Será que todos están coludidos? No, no todos están coludidos. No todos están coludidos, lo descarto desde ya. Pero bueno, es válida la pregunta, ¿por qué aún con veedores se cometen actos de corrupción? Lo que usted escribía de Inves Honduras, aunque todavía no hay sentencia judicial. El tema de que hay decisiones que se toman a puerta cerrada, ¿verdad? Es decir, no todos los procesos son totalmente abiertos. Hay lo que decía
los compañeros, ¿verdad? Es decir, hay personas que se creen dueños de las instituciones, que toman decisiones a puertas cerradas y simple y sencillamente entonces le dan contratos a personas que de repente que no pasaron por un proceso de calificación para poder realizar entonces algunas obras. Aquí el tema, Renato, no es que solamente COS puede ser veedor. COS, la iniciativa de transparencia en materia de infraestructura no está para hacer veedurías. Realmente se creó precisamente para poder crear sistemas de divulgación en materia de infraestructura, para poder generar procesos de aseguramiento en el cual se contrata a un grupo multidisciplinario para poder ir a inspeccionar entonces proyectos o obras que está desarrollando el Estado en ese momento o que acababa de desarrollar, y en esos estudios o informes de aseguramiento decimos que, y en casi todos, y es un problema para nosotros, que una de las mayores desventajas o uno de los mayores problemas es la falta de planificación o la construcción de obras con diseños de 10 años anteriores, de diseños 5 años anteriores, que no tienen entonces el análisis o el soporte necesario realmente para poder hacer esos procesos de construcción. Y de ahí entonces nosotros invitar a comisiones, a los ciudadanos a generar auditorías sociales, porque nosotros desde Tegucigalpa no podemos cubrir todo el país. Entonces hemos desarrollado escuelas de auditoría social en materia de infraestructura con diferentes comisiones ciudadanas de transparencia, y en este momento es a ellos a quienes estamos llamando para que se comuniquen entonces con el grupo multisectorial de COS para poder apoyarlos en esos procesos de auditoría, para que estén vigilantes en ese proceso, no solamente de los proyectos de emergencia o los proyectos que se están levantando en este momento, sino que en el proceso de reconstrucción, pero sobre todo para que empecemos a pensar y a planificar entonces qué se va a poder hacer, sobre todo en el Valle de Sul. Es decir, si estamos expuestos estamos en un país en el que estamos rodeados de mar, y que lógicamente entonces vamos a seguir estando expuestos a este tipo de desastres naturales, y ni siquiera tenemos inversión en recursos la inversión necesaria para recursos naturales y recursos forestales que realmente entonces pueden debilitar estas tormentas. Bueno, pero está claro entonces que si las veedurías no han resultado todo lo eficientes que se espera, hay que dar, Carlos Hernández, ese paso cualitativo en un momento difícil en la historia del país, para que cada centavo que produzcamos nosotros o que venga del exterior como empréstito no se pierda, no se vaya a las bolsas de los particulares o de extranjeros, sino que se invierta acá en el país. Adelante, Carlos. Efectivamente, Renato, y gracias por tocar ese tema. Primero, yo creo que es importante aclararle y decirle al pueblo hondureño, todos los hondureños podemos ser veedores, ¿verdad? Por eso es que nosotros particularmente como ASJ nos oponemos a la estatización de la sociedad civil, porque creo que es un derecho que constitucionalmente tenemos, o sea, como hondureños podemos. Entonces aquí hay que, cuando hablamos de sociedad civil, o sea, la sociedad civil, porque parte de nuestro rol, y eso está consagrado en los propios estatutos de muchas de nuestras organizaciones, justamente hacer eso. Pero el Estado no nos paga para hacer eso. O sea, lo hacemos nosotros porque creemos que como ciudadanos y como organizaciones debemos de hacerlo. Sin embargo, todos, y por eso aquí es el llamado a las comisiones ciudadanas de transparencia, a los colegios profesionales, a todos, a que lo hagan. En el caso particular de COS, es porque COS es una iniciativa que tiene toda una trayectoria y experiencias internacionales que van a ayudar a hacer esto. Sin embargo, no deberían de ser los únicos. ASJ, nosotros decimos, en temas donde tenemos experiencia lo hacemos, pero no tenemos que ser los únicos. O sea, todos somos llamados a hacerlo. Sin embargo, ojalá de que demuestren que efectivamente quieren hacer las cosas de manera efectiva, abriendo, pero también cumpliendo lo que establece la ley, Renato, porque el tema aquí es que la ley ya establece algunos criterios que se deben de tomar en cuenta para poder hacer procesos de contratación que sean de manera correcta. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas ideas que nosotros hemos planteado y se lo hemos dicho. Debemos de contar con lista de proveedores preaprobados, por ejemplo, y aquí el Colegio de Ingenieros ha estado hablando de esto, la Chico también, que se sepa quiénes son. Nosotros también hablamos de que debemos de tener las listas negras. O sea, si alguien hizo las cosas malas, si alguien fue cómplice o parte de la corrupción, debe estar en una lista y nunca más, o por lo menos por un periodo de tiempo, no debería estar contratando con el Estado. Controles internos y aseguramientos de calidad.
o sea, para estar vigilando que las cosas se hagan. Los monitoreos de evaluación que deben de ser públicos para que la gente pueda ir viendo exactamente qué es lo que está pasando. El sistema de control de recursos para seguir la línea de los recursos desde finanzas. Por eso nosotros estamos hablando. Debemos de vincular el CIAFI con Honducompras 2, que nos permita ir y darle el rastreo al dinero para asegurar que sale desde finanzas, pero que al final la obra se hizo, pero monitorear la calidad de las obras. Eso entre otras cosas. Así es que nosotros, como le digo, vamos a través de COS, trataremos de acompañar estos esfuerzos. Vamos a estar trabajando con el Instituto de Acceso a Información, que insisto, creo que hay que potenciar las instituciones que tenemos. Está la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado, que aún en el marco de la pandemia hizo acciones muy positivas, pero que lamentablemente el propio INVES no tomó en consideración lo que la Oficina Normativa estaba diciendo. El tema de los controles internos, por ejemplo, ya lo tenemos en la ley. El Tribunal Superior de Cuentas, que constantemente estamos exigiéndole que sean efectivos, porque al final ellos sí son pagados con nuestros recursos. Pero lo que hacemos nosotros como sociedad civil, al final, mire, tenemos que salir a buscar recursos para poder financiar estas acciones y ser pertinentes y por lo menos representar a un pequeño sector de la sociedad que quiere que las cosas se hagan de manera efectiva. Pero todos son, incluso Renato, ustedes como medio de comunicación, ayer estábamos publicando algunas cosas, las normas internacionales dicen medios de comunicación competentes, medios de comunicación independientes son clave. Y lo hemos visto en el tema de la pandemia, denunciando con evidencia irregularidades para tratar de incidir y que se hagan los cambios pertinentes. Porque algunas cosas que estaba diciendo la presidenta del Colegio de Ingenieros de Honduras, Claudia Zúñiga, deben cambiar. Profundicemos sobre ellas porque nos parece hasta sorprendentes, sin demeritar que hay albañiles muy buenos, excelentes, pero cuando se trata de obras gigantescas donde la ciencia debe estar de por medio, pues los profesionales capaces y formados con educación superior son los que deben estar frente a estas obras y no alguien desde el gobierno por corrupción tratando de abaratar costos para llevarse alguna cantidad de dinero a la bolsa, contratar otro tipo de trabajadores que se dedican a la construcción. Con su denuncia que me llamó la atención, la dejo, ingeniera Claudia Zúñiga. Sí, y mire, que conste que la lucha de nosotros no es en contra del albañil ni del maestro de obra, ellos son nuestros brazos derechos. Claro, ellos, así es. Ellos son las personas que nos ayudan a que los proyectos sean una realidad, pero hasta ahí, la parte técnica, la parte del diseño, esa sí es exclusiva de nosotros. Y claro, nos preocupa más que estén políticos construyendo, nos preocupa más que lo que prive no sea una empresa que opere legalmente en el país construyendo, sino que sean empresas de maletín, como la Chico lo menciona siempre, cuando da sus declaraciones, Silvio dice las empresas de maletín, empresas que ni siquiera tienen una oficina formada, no tienen el equipo, todo lo alquilan, todo lo subcontratan. Entonces, al subcontratar van diluyendo y van aumentándole el costo a la construcción. Entonces, yo tampoco quiero demeritar la labor que hacen las ONG, porque las ONG tienen una labor, son organizaciones sin fines de lucro, pero cuando ya se utilizan estas ONG para el irrespeto a la profesión, entonces ahí es donde estamos mal. Nuestra ley dice, la ley del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras dice que las empresas que están autorizadas, nuestra ley fue aprobada en el año 64 por el Congreso Nacional, es una ley de país también. Y se habla de que las únicas personas autorizadas a construir son los ingenieros civiles inscritos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, el Colegio de Arquitectos que también construyen y también las empresas que están debidamente inscritas en estos colegios profesionales. Y no es así, las ONG
su parte legal no permite que puedan ser empresas inscritas en estos colegios. Hoy por hoy no tenemos ni una tan sola ONG inscrita en estos colegios profesionales. ¿Qué indica eso? Que si una ONG está construyendo, lo está haciendo de forma ilegal. Entonces, sí, esta lucha no es de ahora, desde hace muchos años y esperamos y creemos que ya al ingresar esta ley de ingresos complementarios al Congreso Nacional se podría mejorar mucho, siempre y cuando no cambien el sentido de lo que se quería, que era la regulación de estas ONG. Entonces, esa es una parte a la que estamos a la expectativa de que no se realicen los cambios o que se hayan incluido los cambios que como colegios profesionales y cámara solicitamos, ¿verdad? Bueno, Odir, yo sé que ustedes son una de las instancias que frecuente y constantemente están denunciando las ilegalidades. No puedo desconocer la labor del Consejo Nacional Anticorrupción, no puedo desconocer la labor de la Asociación para una Sociedad Más Justa, pero Odir, muchas veces yo siento que ustedes reflexionan en sus casas con Gabriela Castellanos y la demás gente del CNA, puede pasarle igual a la SJ. Nos desgalillamos, para utilizar un término popular en Honduras, nos desgalillamos, mostramos, demostramos, enviamos expedientes al Ministerio Público, pero vemos que no se canaliza toda esa información sobre actos de corrupción, no se traduce total y plenamente en requerimientos fiscales. Para ti, ¿qué más deben hacer desde sociedad civil, desde el sector privado, en función de cuidar los sagrados dineros públicos del Estado hondureño? Bien, Renato, yo comparto completamente lo que usted menciona, de que el trabajo que realizan las diferentes organizaciones de sociedad civil, y en este caso el CNA, mediante la denuncia pública, mediante la evidencia, no se traduce en requerimientos fiscales, pero hoy debo de decirle de manera categórica que sí se traduce en la desconfianza que hoy la ciudadanía tiene con el actual gobierno y los actuales gobernantes. Esto va a permitir de que la gente, si bien es cierto, no hay requerimientos fiscales, pueda tomar las mejores decisiones en los procesos electorales. Hoy la gente ya está consciente de quiénes son los verdaderos corruptos en el país. Hoy la gente está consciente cuáles son las instituciones y cuáles son los mecanismos que se utilizan para drenar esos fondos públicos. Hoy la ciudadanía, ante la falta de operatividad de un ministerio público, toma su decisión y bueno, lo vimos reflejados cuando le lanzaron una gran cantidad de huevos al exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras. Eso refleja únicamente la frustración, pero esto viene como resultado del trabajo que las diferentes organizaciones de sociedad civil realizamos mediante la evidencia pública de los verdaderos corruptos en el país. Ya no es la misma conceptualización de hace 4 o 5 años. Hoy la gente ya sabe quiénes son los verdaderos corruptos. Le corresponderá a la ciudadanía finalmente involucrarse en toda esta actividad. Lastimosamente, en muchos momentos las personas son de mente muy corta, olvidan bastante rápido, los engañan con diferentes estrategias mediáticas que ya son bastante populistas, pero hoy los ciudadanos conscientes saben que para adoptar la decisión en elegir sus autoridades van a tener que pensarlo 1000 veces. Entonces, esto es un trabajo que venimos realizando. ¿Qué actividad debemos de continuar haciendo? Tenemos que continuar siendo veedores, tenemos que continuar denunciando. Al final de cuentas, quienes no hacen su trabajo son las instituciones, no nosotros. Nosotros cumplimos con nuestra labor de denuncia, con nuestra labor de auditoría social y lo vamos a seguir haciendo. Y si el Ministerio Público no hace su trabajo, que la ciudadanía sepa quiénes son los que no hacen su trabajo. Carlos Hernández, ¿crees que esta Secretaría de Transparencia viene a ayudar o a estorbar? Adelante. Mire, ya nosotros centramos nuestra posición y nosotros decíamos, creo que aquí lo más importante es fortalecer las instancias que tenemos. O sea, porque ya tenemos, ya hay. Y yo creo que es importante reafirmarlo. Tenemos leyes, tenemos sistemas. De repente no es perfecto, sin embargo, con lo que tenemos podemos lograr ser transparentes. Y la preocupación sería más bien que esto venga a trastocar o venga a limitar lo que se hace. Y sobre el comentario que hacía el abogado Odir, ellos publicaron una obra excelente con creo que fueron 100 años o 100 casos de corrupción. Y él lo decía al final, mire, el hondureño tiene
memoria, no sé, tenemos, lamentablemente, nos acordamos de lo que pasó ayer, lo que pasó el año pasado, pero no se nos olvida nos olvidamos de lo que pasó unos cuantos años atrás. Tristemente, esta debilidad que tenemos como Estado se ha venido construyendo a lo largo, por lo menos nosotros hemos hecho todo un trabajo de la era democrática y nos hemos visto y nos hemos dado cuenta que la corrupción ha sido generalizada, ha estado presente ahí. Ojalá el pueblo entienda, ojalá tengamos opciones, ¿verdad? Ojalá surja alguna opción con un compromiso serio, transparente y con un perfil y con una historia. Particularmente ahora me cuesta y me está costando identificar eso que nos permita soñar y creer que un país distinto y liderado por con un liderazgo sólido, transparente, llegue al país. Así es que lamentablemente se hacen acciones que a veces debilitan lo que tenemos, la falta del cumplimiento de los funcionarios de la norma y obviamente la falta de sanción y esa impunidad generalizada que hay en el país hace que cualquiera diga pues voy a delinquir y no voy a cumplir lo que establece la norma porque pues las posibilidades de que me persigan es muy limitada. Por eso es que parte de las acciones que hacemos también como ASJ es justamente trabajar fuertemente para tratar de fortalecer también esos órganos contralores, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de forma tal que podamos ir avanzando y que pueda el sistema mostrar que al final funciona. Porque el tema de la desconfianza, ojo con esto, porque la desconfianza también altera el sistema democrático de un país. Cuando una sociedad de manera generalizada no confía en sus instituciones, esto afecta la democracia y es uno de los problemas que se está enfrentando el mundo en este momento con el tema de la democracia. Y bueno, ¿qué modelo entonces? ¿A qué modelo recurrimos? Si no es a la democracia, donde el pueblo viene y delega a instituciones, pero esas instituciones tienen que cumplir su función y creo que también debemos de trabajar para ir fortaleciendo esos liderazgos y fortaleciendo esas instituciones de manera tal que el país pueda superar estos problemas que en el caso particular de Honduras, nosotros lo decimos, es muerte, porque al final la corrupción le está robando a la ciudadanía la oportunidad de tener educación, salud, se exponen a este tipo de tragedias que si bien es cierto no podemos prevenir el fenómeno como tal, pero sí podemos mitigar los riesgos y que muchas veces esto no se hace producto de la corrupción. Me gustó. Licenciado Renato, sí. Discúlpeme. Sí. Solamente quiero hacer un agregado, también fortaleciendo los comentarios del licenciado Carlos. CNA también ha establecido su postura respecto a esta nueva secretaría. Usted hace una pregunta puntual y la respuesta puntual que como CNA también podemos darle es que efectivamente esta secretaría no viene a abonar en absolutamente nada. Es muy seguro que vendrá a entorpecer la labor de prevención y combate a la corrupción que diferentes instituciones hemos venido a desarrollar. Ya nosotros vemos la duplicidad de funciones que se han pretendido generar y se le ha querido quitar las facultades a lo que hoy tenemos como Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se ha pretendido generar mediante el artículo 10 de este decreto ejecutivo un Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Conocíamos al CNA como Consejo Nacional Anticorrupción, hoy viene una paralela a generarse un Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, que con la diferencia es de que será liderado por la Secretaría de Estado junto con organizaciones de sociedad civil. Habría que ver qué organizaciones de sociedad civil son las que integran y muy seguramente son aquellas que le podrán hacer comparsa o podrán comportarse de manera servil con las diferentes autoridades de gobierno. Ya nosotros sabemos que la estrategia es limpiar desde el Estado aquella cara de corrupción que han venido teniendo en los últimos meses. En realidad les ha tocado el hecho de que se presentaron informes en el marco del COVID-19. Entonces necesitan que a un año electoral, ellos lo calculan muy bien, a 12 meses de un proceso electoral general, necesitan una instancia que venga a validar todos esos hechos que en el pasado se presentaron y que hoy no hay respuestas por parte de la institucionalidad. Es claro de que se está generando instancias para que finalmente vengan a debilitar el trabajo que diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales han venido desarrollando en la prevención y combate a la corrupción. Es momento, gracias Odir, gracias a todos. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos para hacer nuestra última ronda
Melissa, lo mismo que Carlos Espinal aquí en el set y todos los panelistas conectados virtualmente. No está de más decirlo, ustedes lo saben, el panorama económico es caótico para el país. Mira lo que se está haciendo ya, suspendiendo reglas fiscales que nos ayudaron en el pasado a la contención del déficit, pero no hay otra forma de conseguir recursos porque no estamos generando los recursos, porque la economía está casi semiparalizada en el país. Hay que acudir a los organismos multilaterales de crédito, hay que acudir a los países amigos, hay que endeudarnos para echar a andar esto. Por eso es que queremos cuidar cada centavo generado aquí o que venga del exterior. Y esto más, Silvio, desde ya se nos está advirtiendo, desde ya con anticipación. Yo primera vez que escucho que desde el mismo gobierno dicen, prepárense porque el próximo gobierno va a tener que aplicar un paquetazo fiscal para poder captar más recursos, porque en las condiciones existentes el dinero que se pueda generar en impuestos no ajusta para las necesidades de Honduras, Silvio Larios. Muy correcto, usted lo ha dicho, mi estimado Renato. La cosa va a estar bastante difícil, creo, de que cuando más o menos ahí por el mes de abril y mayo, cuando se estaban anunciando todas las medidas y la situación económica a nivel global, precio de combustible, etcétera. En su momento hablamos con Julio Raudales y le expresé mi preocupación, ¿verdad? Que cómo veían ellos el panorama, en ese caso pues, fiscal, para los próximos, pues para estos años venideros. 2021 pues eso va a ser un año de recuperación, de reactivación. Creo que se va a dar sí a cierto alivio o cierto espacio, ¿verdad? Para que la gente pueda reactivarse, pero va a ser inevitable 2022 en adelante, nuevo gobierno, va a ser inevitable que se vayan a tener esas nuevas medidas. Lamentable, ¿verdad? Pero que así como hemos estado bien, usted lo dijo, ¿verdad? Al inicio, 30% de todo lo que es el presupuesto se va a lo que es el servicio de deuda. Lamentable que un país al nivel económico nuestro estemos en una situación de que trabajar arduamente, todo lo que es desde el más pobrecito hasta el que es el más, digamos, más portentoso en el país, pues estamos alimentando una maquinaria que solo sabe, pues, tragar. La inversión no se ve en su gran manera. Siempre hemos opinado lo que es el presupuesto está sumamente balanceado. Hemos tratado de igual constantemente, no nos vamos a cansar, ¿verdad? De estar siempre haciendo la sugerencia de que balanceen mejor, más, hay que hacer ese balance más justo dentro de lo que es nuestro presupuesto, ya de que vemos de que lo que es la inversión pública en temas de desarrollo humano, desarrollo social, no es aquella gran cosa. Salud, educación, siempre vemos que está en una situación precaria y eso es lo que no nos gustaría que se fuera a sacrificar en aras de mantener la maquinaria gubernamental en movimiento. Bien lo han dicho otros presidentes de la región. Si acá no se, bueno, como en cualquier otro país, si el dinero se manejara de manera correcta, no habría necesidad de estar tomando este tipo de decisiones tan así, a la ligera. Sí me gustaría también algo, Renato, antes de terminar, es de que en relación a lo de COS, ¿verdad? Que creo que no se mencionó por mis compañeros, es de que COS, de un universo tan grande de lo que son los proyectos, solamente se le da la oportunidad de poder revisar una mínima, y repito, mínima cantidad de los mismos, con lo cual no podemos nosotros tampoco, como digamos, como herramienta de transparencia, hablar con manera apropiada respecto a lo que se pueda estar suscitando en el resto de las instituciones. Son tantas instituciones, son tantos proyectos y el muestreo en realidad es muy poco. Una de las debilidades que tiene COS es que no tiene, digamos, una sostenibilidad económica, por así decirlo, ¿verdad? Como para poder tener una mayor cantidad de equipo, de técnicos trabajando en el tema de las veedurías. Esto se ha hecho con mucho sacrificio. Sí, en efecto, cuando se vino y se empezó a armar, ¿verdad? Sí había una cooperación de parte a nivel internacional, pero poco a poco, de igual manera, así como bien se ha dicho, lo ha dicho Claudia, lo ha dicho Carlos Hernández, se nos invita a participar, pero sin poder ver, y esto es, en realidad representa un riesgo, es una seria amenaza que la cual tenemos, que de hecho, pues nosotros del seno de la Cámara de la Construcción, pues estamos muy vigilantes de qué es lo que pueda acontecer al respecto.
Gracias, Silvio. La pausa comercial y vengo con los comentarios finales breves de nuestros panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. Tenemos más opiniones de los hondureños sobre el tema de esta mañana. Nos vamos a Facebook para ver algunos de ellos. Vilma Yanet nos dice: tenemos entendido que se creó una paralela para vigilar los recursos que se invertirán para la reconstrucción de infraestructura. Una nueva burocracia en el momento que el país se encuentra vulnerable. Una nueva oportunidad para que los peces gordos nos terminen de devorar. José Reinaldo dice: se la pongo fácil, que el CNA sea el ente fiscal certificado de los gastos que vienen. Pero no, el gobierno y sus corruptos no quieren soluciones verdaderas. Elmer dice: siguen con su transparente, no entienden que mientras estén los corruptos de turno no habrá transparencia. Guillermo, comentario similar, dice que esos ladrones no tienen arreglo, nunca se llenan, roban y roban, se alegran cuando vienen bestias, desgracias, dice, porque salen más millonarios. Lo más triste es que nunca pagan por ladrones. Y Cruz Marta dice: eso es como pedirle peras al olmo, esta gente no sabe de transparencia, ellos saben robar y lo ven como algo natural. Gracias por los comentarios, por su participación a lo largo de esta mañana. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, otro problema inmediato que se nos puede venir. Otro problema inmediato que se nos puede venir es ese fenómeno natural en el Caribe que lleva dirección hacia nuestro país. Y este todavía, según la trayectoria que vemos, parece que va a pegar más fuerte en Honduras que en Nicaragua, si es que sigue la misma. Y César decía que el lunes o martes, César, ¿cuándo ya lo tendremos más cerca? Sí, el lunes ya estaría muy próximo a nuestras costas caribeñas y el día martes estaría, si se cumplen las proyecciones, ingresando aproximadamente a la altura de Bruce Laguna, en la parte oriental de nuestro territorio, es decir, específicamente en este punto. Mire que pueden coincidir dos cosas. Una, que una nueva cuña de alta presión se imponga sobre nuestro territorio con vientos acelerados del norte y eso obligue a este que ahora es un disturbio, pero que posiblemente se convierta en Iota, que se llevaría ese nombre, lo obligaría a introducirse en el territorio nacional por la costa norte de nuestro país. Todavía es una proyección, Renato, pero una proyección que ya supera el 80% de probabilidades, ¿verdad? La probabilidad es demasiado alta y esta es justamente la línea que está trazando el centro de huracanes. Sin embargo, otros modelos que hemos estado analizando nos indican que no iría en la misma dirección de ETA, que fue a introducirse por Nicaragua, sino que en la pista anterior que les estoy mencionando a través del departamento de Gracias a Dios, por la parte norte del departamento de Gracias a Dios y avanzando en toda la costa norte de nuestro país, obligada a introducirse justamente por otro sistema de alta presión que estaría impulsando vientos fríos del norte. Así está el panorama. Qué pronóstico, César. La verdad que nos preocupa estos fenómenos naturales del mes de noviembre. La pausa, enseguida Melissa Elvir, Carlos Espinal, Silvio Larios, Odir Fernández, Carlos Hernández y Claudia Zúñiga con comentarios breves de unos 30 segundos cada uno. Recta final en el programa, 30 segundos para cada uno de nuestros invitados. Comienzo con el abogado Carlos Espinal. Darle, ¿verdad?, a la ciudadanía en general que desde el grupo multisectorial de COSA hay un compromiso, ¿verdad? Efectivamente todos los miembros que lo integran de participar, ¿verdad?, y abonar esfuerzos para lograr transparentar estos recursos, ¿verdad?, que se están invirtiendo en la rehabilitación del patrimonio vial, ser vigilantes, ¿verdad?, exigir de las instituciones públicas su divulgación de información, que abran esos espacios efectivamente para poder hacer veeduría, auditoría objetiva, ¿verdad?, y sobre todo rendir informe, ¿verdad?, a la comunidad. Muchas ¿verdad? gracias, abogado Carlos Espinal, representante de ASJ ante el COS. También me despido de Carlos Hernández. Carlos. Bueno, yo creo, Renato, que la aspiración nuestra es que haya un uso eficiente del gasto público en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. Esperamos que las autoridades puedan actuar de manera responsable. Ojalá que las distintas fuerzas políticas en el Congreso, ahora mismo que se están discutiendo por lo menos 2 leyes que tienen que ver específicamente con el uso de recursos, puedan hacerlo con mucha responsabilidad. Y bueno, nosotros haremos nuestro mayor esfuerzo donde haya espacio
para tratar de cumplir con nuestro rol Bien. de tratar de hacer las cosas bien. Carlos Hernández, director ASJ. Melissa Elvir, también como representante de la sociedad civil. Ella es de la Fundación Democracia Sin Fronteras, la representante en Costa. Bueno, Renato, yo creo que primero gracias por el espacio. La verdad es que creo que debemos de sumar esfuerzos precisamente para vigilar entonces todos los recursos del Estado para que lleguen las personas más afectadas, pero también que las personas entonces puedan ser parte de ese proceso de vigilancia. Es decir, todos nosotros como ciudadanos tenemos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y eso debe de reflejarse también en estos procesos de auditorías sociales. No solamente esperar a que el político llegue a generar entonces algunos procesos o a aprovechar este momento para realizar campañas políticas, ¿verdad? Sino que es momento entonces de ser más vigilantes, ser más activos y exigir más entonces rendición de cuentas a nuestros funcionarios. Gracias, Melissa. Odir Fernández, CNA. Bien, Renato, reiterar nuestro compromiso como CNA en continuar como veedores, señalando, denunciando todo acto de corrupción que en el ejercicio y manejo de los fondos públicos se estén presentando en la administración pública. Gracias, Odir. Ingeniera Claudia Zúñiga, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Muchas gracias. Sí, al pueblo hondureño también decirle que como colegios también desde todas las instancias que podamos vamos a estar tratando de hacer esa veeduría en pro del mismo pueblo y de la misma profesión a través de COS o de donde se nos permita como tal hacer la veeduría que tanto ansía el pueblo. Gracias, ingeniera. Silvio Lario, director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Construcción, Chico. Nuevamente, Renato, ha sido un total privilegio estar aquí con estos panelistas, con Carlos, con Melissa, con Carlos Hernández, con Claudia. Creo que en la manera de que siempre estemos levantando la bandera en pro de mejorar nuestra calidad y bienestar aquí en Honduras, vamos a seguir en esta lucha. Sí hay una responsabilidad en todos y cada uno de nosotros, todos tenemos que proporcionar nuestro grano de arena. En el caso, digamos, de nuestros funcionarios públicos, actúen con responsabilidad, con patriotismo, buscando el bien de toda Honduras. Muchas gracias y estamos pues a la próxima. Muchas gracias a ustedes, Silvio. Gracias de nuevo a todos. Que les vaya bien y que estén bien con sus familias. La última pausa. Bueno, los invito, porque hoy tenemos una agenda informativa fuerte en Honduras e internacional, a informarse con los noticieros de TSI. Y recuerden, a partir de las 9 de la noche, el noticiero estelar de Honduras, TN5. A todos, muchas gracias. Buenos días, la mañana del 5. A continuación, aquí en la pantalla, Líder de Honduras.